Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles. Mi nombre es Víctor Quiroz, soy el docente que está a cargo de la clase de inglés para la materia de bachillerato. Soy su profesor que los va a acompañar en este proceso hacia su examen de inglés. Es un gusto saludarlos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta su primera clase. Y para los que son primera vez en este instituto, pues darles la bienvenida también, agradecerles personalmente por la confianza, poner en nuestras manos el proceso de acompañamiento para su examen y esperamos de verdad el mejor de los resultados para cada uno de ustedes. Vamos a tener hoy una sesión donde vamos a compartir algunas cosas. Lo primero que vamos a hacer es un repaso general de lo que es el reglamento institucional. Vamos a hacer un poco de hablar un poco sobre cómo funciona la institución, cuál es la metodología de trabajo también a nivel de la materia. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el programa de trabajo, el cual vamos a verlo de manera que ustedes puedan observar todos los contenidos que se van a evaluar durante la prueba. Luego vamos a trabajar un poco en lo que es un test de estilos de aprendizaje, esto para ver cuál es el estilo de aprendizaje de ustedes y tratar de planear las clases en base a esto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco al respecto. Y también vamos a trabajar en algunos ejemplos de un examen para ver cómo resuelven ustedes o cómo practican la materia. Antes de dar clases, quisiera brevemente presentarme. Como les decía, mi nombre es Víctor, soy docente de inglés, tengo 12 años de trabajar en educación abierta y 15 años de experiencia en trabajo en inglés. Todos mis trabajos desde los 18 años han sido en inglés y pues hay mucho conocimiento de la materia y también mucho conocimiento de cómo se realizan estas pruebas. Entonces mi intención es transmitirles el conocimiento que tengo sobre ellas y que ustedes puedan de ahí en adelante hacer un extraordinario esfuerzo para aprobar su materia. Antes de empezar, quisiera por lo menos conocer un poco de su historial con el tema del inglés. O sea, si ya han hecho esta prueba anteriormente, si es la primera vez que la van a hacer, si hay alguien que lo estudió con antelación, si tienen muchos años de no estudiar o si es reciente. Quisiera que me pudieran dar un poco de luz sobre este tema para un poco conocer la realidad del grupo. No sé quién quiere empezar. Si Leandro, tengo a Leandro, a Daniel y a Mario en clase. Dice Leandro que primera vez en bachi. Ok, entonces viene de noveno prácticamente. Ok, genial. En el caso de Daniel y de Mario, ¿cuál es su condición, su situación? ¿Es la primera vez que lo hacen? ¿Ya lo han hecho con anterioridad? ¿O tienen mucho tiempo de no estudiar? Buenos días. Buenos días, Mario. Es la primera vez que hago H, o sea, vengo de noveno y el inglés, sí, tengo como 10 años de que lo saqué, el inglés de noveno aproximadamente. Que el inglés de noveno sí lo había sacado hace tiempo. Sí, como hace 10 años. Ok, ok, genial, excelente. Y en el caso de Daniel, me indica Daniel que la primera vez en Bachi y el noveno lo hizo el año pasado, o sea, el noveno está reciente. Bueno, en el caso de Mario bueno, las pruebas no han cambiado mucho en el sentido de que siguen siendo textos. Han variado los temas, eso sí varió con respecto al momento en el que tal vez hizo noveno, pero sigue siendo la misma metodología en cuanto a los textos, o sea, el examen se sigue componiendo de puros textos, los cuales se resuelven con distintas técnicas que vamos a ver acá. Y Daniel, y en el caso de Leandro, que pues hicieron noveno recientemente, ustedes me imagino que hicieron noveno ya bajo el temario nuevo. Entonces, en bachillerato también hay un temario nuevo que empezó a regir en el año 2020. Entonces, la prueba de bachillerato es muy, muy similar a la prueba de noveno. Si no les costó la de noveno o si la pasaron con buena nota, probablemente les vaya a ir muy bien también en bachillerato. Vamos a tomar lo que ya tengan de base, que hayan visto en noveno, más las distintas técnicas que utilicemos dentro de esta clase para que ustedes puedan pues tener buenos resultados en su prueba de bachillerato. Entonces, es un gusto saludarlos nuevamente y como les digo, vamos a dar inicio con la clase.
Por ahí nos faltan algunas personas que probablemente vayan a ver la grabación, entonces cualquier cosa para ustedes también, un fraterno saludo y bienvenidos. Vamos a repasar la parte de lo que es el reglamento del Instituto Metropolitano. Hay algunas cosas que son importantes de mencionar, no lo vamos a leer todo al pie de la letra, pero sí vamos a mencionar algunos aspectos. Lo primero es la información institucional, ¿verdad? Este instituto nace bajo la naturaleza de la virtualidad que la pandemia pues obviamente nos lanzó, y la idea es darles a ustedes una opción económica, fiable, de manera que ustedes puedan, sin hacer una gran inversión, obtener el recurso de el título de bachillerato en este caso, utilizando todos los recursos virtuales disponibles. Tratamos de hacer, en el caso de inglés, tratamos de utilizar una metodología bastante poco ortodoxa, pero a la vez bastante funcional. No es la misma metodología de materia donde ustedes van a llegar a un curso y van a ver 3 semanas del verbo be y puros verbos y listas extensivas de vocabulario. Tratamos de ir al punto. Como yo le trato de explicar a los estudiantes, no es un curso diseñado para aprender inglés, es un curso diseñado para pasar la prueba de inglés. Esa es nuestra misión, que de ahí en adelante ustedes puedan hacer el mejor trabajo posible. Esa es nuestra misión, ver un 70 en la nota. Eso es lo que todos queremos ver y a eso aspiramos, a eso está diseñado el curso. En cuanto a la política de privacidad, hay algunos aspectos que son importantes, y es que la información que ustedes nos provean se mantiene dentro de la compañía. O sea, en otras palabras, todos los formularios que ustedes llenen, sus números de teléfono, todo el registro es privado, no se comparte con terceros. Entonces, eso es algo que ustedes es necesario que lo sepan, es muy importante. Tratamos de evitar en la medida de lo posible que cualquier usuario no autorizado ingrese a las plataformas. Bueno, ahora con ese tema de que los hackeos están de moda, pues son cosas que tratamos en la medida de lo posible de protegerlos. Obviamente no hay mucha mayor información aquí a comparado a una institución pública, ¿verdad? Pero tratamos en la medida de lo posible de mantener nuestros sistemas a la mejor altura para evitar este tipo de inconvenientes. También tenemos lo que es la parte de las responsabilidades de la persona estudiante, y aquí vamos a hacer un breve repaso sobre esto. Es necesario contar con acceso a Internet y un dispositivo apropiado. Aquí sí quiero hacer énfasis en algo. En ocasiones sucede que algún estudiante dice, profe, es que le escucho entrecortado, profe, es que le escucho un poco mal, pero tal vez es un solo estudiante el que tiene esa situación. Entonces, en esos casos son problemas de conectividad propios del estudiante. Si en algún momento experimentan algún problema de conectividad, es mejor cerrar la sesión o salir de la reunión y volver a ingresar. O reiniciar la conexión, sea de Wi-Fi o la conexión alámbrica, en este caso que ustedes tengan a la computadora o a su dispositivo, para que no tengan inconvenientes con respecto a la conexión. El nombre de usuario y acceso a las plataformas es individual, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene un acceso de Zoom y es para ustedes, ¿verdad? Esperando que esto no se comparta con terceros. Recuerden que no se debe acceder en lugar de otra persona que esté debidamente acreditada, ¿verdad? Eso es algo muy importante. La persona estudiante debe mantenerse informada sobre las lecturas y evaluaciones y asistir puntualmente a las actividades convocadas. En este caso, tratar de asistir puntualmente a las lecciones. Y si por algún motivo no pueden hacerlo, puedes recordarles que siempre queda disponible en las siguientes 24 horas el video de la clase. En este caso, el video de la clase que ustedes vayan a tener de bachillerato. Las personas estudiantes pueden hacer las consultas o expresar sus dudas al docente, siempre que lo necesiten, tanto por los medios de los foros, el correo electrónico u otros medios habilitados. Como ustedes ya notaron, existe un grupo de WhatsApp en el cual se pueden evacuar dudas o preguntas sobre la materia, sobre algún tema relacionado a los exámenes y demás. También pueden utilizar el chat personal si alguien no desea expresar algo por medio del chat individual.
lo puede hacer por medio del chat grupal. Perdón, si no lo quieren hacer por el chat grupal, lo pueden hacer por el chat individual. Entonces yo con mucho gusto les atiendo y les aclaro. Estoy disponible, como decimos en inglés, around the clock. O sea, estoy disponible a toda hora para ustedes. Probablemente no les responda de forma inmediata, pero en el momento en el que les responda, trataré de evacuarles sus dudas de la mejor forma posible. También es importante abstenerse de utilizar lenguaje vulgar o suave durante las sesiones virtuales, chats de WhatsApp y comentarios por privado. O sea, tratemos de mantenerlo de la forma más respetuosa posible, tanto el chat como las clases. Si en algún motivo, por algún motivo, hay algún inconveniente, es importante tratar de manejarlo de una forma civilizada, responsable, tratar de hacer que las personas pues se entiendan, hablen, ¿verdad? Eso es muy importante. Es importante el tema de lo que es el manejo de los grupos de WhatsApp también de forma responsable. Y yo sé que somos personas adultas todos acá en este grupo, pero pues valga la redundancia, hay cosas que son importantes de mencionar. Por ejemplo, se ha prestado en algunas ocasiones el grupo para algún estudiante, ve la foto de una muchacha, una persona que le llame la atención, llega y le escribe, y tal vez la persona ya se siente incómoda o alguna cosa similar. Evitemos en la medida de lo posible iniciar contactos inapropiados, sea por WhatsApp o por algún otro medio, o viceversa, ¿verdad? También, bueno, la muchacha puede que le escriba al muchacho, un poco incómoda la situación. Entonces, evitemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Tratemos de mantener el grupo como lo que es un grupo de estudio. Eso es lo más importante. Es importante el tema de lo que son la puntualidad con los pagos correspondientes a los números que se presentan en pantalla. Considero prudente decirles, ¿verdad?, que el instituto sí tiene cierta flexibilidad en algunos casos. Hay casos que son de fuerza mayor en los cuales pues, se le puede hacer tratar de ayudarle de alguna forma al estudiante con un poco de flexibilidad en cuanto al pago, pero bajo circunstancias comprobadas, ¿verdad? Eso lo maneja la parte institucional. Para que sepan, eso, si en algún momento tienen alguna situación con respecto al pago, se maneja con el número de WhatsApp del instituto, no con los docentes. Eso es algo importante. Si en algún momento tiene alguna situación por la cual no puede continuar el curso, es recomendable notificarlo por escrito para que se le dé de baja. O sea, en otras palabras, que ustedes nos avisen que por algún motivo no pueden continuar en el curso. En cuanto a las responsabilidades del docente, como les decía, durante el desarrollo del curso se debe plantear las dudas que se tengan. O sea, yo estoy en el deber de evacuarles sus dudas. Por eso les digo que pregunten sin ningún problema. Recuerden que aquí ninguna pregunta sobra. Todas las preguntas son importantes, entonces estamos aquí para eso. Se lleva un control de asistencia a las lecciones, así como las debidas justificaciones. Es importante que ustedes sepan que existe retroalimentación en cuanto a lo que es sus resultados. En otras palabras, yo voy a tratar de ir midiendo en la medida de lo posible en qué temas hay mayor falla y tratar de darles retroalimentación y enfoque en esos temas en especial. Todas las clases se graban, normalmente están disponibles a las 24 horas siguientes de que la clase fue proyectada, y ustedes pueden disponer de estas grabaciones durante toda la duración del curso. O sea, si ustedes quieren, pueden ir a ver 20 veces la misma clase, que no va a haber ningún problema. Eso es un valor agregado que el instituto ofrece para ustedes para que puedan repasar la materia de forma debida. En caso de que alguna clase no se imparta por algún motivo, una causa de fuerza mayor, ¿verdad? Se va a coordinar con la administración el horario disponible para esto. Y se va a contar con el visto bueno de 3/4 partes de los estudiantes. O sea, en otras palabras, si por algún motivo un miércoles X, por algún tema personal o demás, no se puede brindar la clase, yo coordino con ustedes y si son 6 estudiantes, digámoslo así, las 3/4 partes tienen que estar de acuerdo. O sea, al menos 4 estudiantes deberían de estar de acuerdo para poder realizar la clase en la fecha establecida. Entonces ahí esa es la forma en la que coordinamos esto. Y también importante el tema de que cuando se finalice el curso,
el día que ustedes tienen el examen de bachillerato, ese mismo día yo reviso la prueba. Entonces, cuando ustedes salen de la prueba, uno de los estudiantes me envía las hojas, las fotografías del examen, yo lo reviso y al cuestión de 20, 30 minutos después de finalizar la hora oficial de la prueba, ya ustedes tienen las respuestas del examen. Entonces, yo normalmente las reviso casi que de forma inmediata. Entonces, ahí vamos a hacerlo de esa forma para que ustedes sepan. Así no tienen que esperar a que el MEP les dé los resultados oficiales, sino que ustedes se dejan el folleto y con eso damos por finalizado el curso ya de forma oficial. En cuanto a derechos de propiedad intelectual, lo único que les voy a mencionar es el hecho de que las clases son propiedad del instituto. O sea, los videos de YouTube que se les da son propiedad del instituto. Y con esto, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que eviten en la medida de lo posible compartir el link de la clase con otras personas, ¿verdad? O publicarlo en alguna red social o algo similar. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes están pagando por un servicio. No tiene sentido, ¿verdad?, que ustedes paguen por este servicio y luego lo compartan a otras personas que, bueno, no están incurriendo en la misma inversión que ustedes. Entonces, no tiene sentido. Yo lo que recomiendo es que lo manejen de forma personal, que estos recursos los tengan para ustedes, no para otras personas. Obviamente sabemos y hay situaciones de personas con alguna necesidad en nuestra parte social, pero hay una área en el instituto que maneja lo que es el trabajo social y eso es gente que se enfoca en esta población. Entonces, evitemos en la medida de lo posible compartir las clases en redes sociales y demás para que no tengamos inconvenientes en cuanto a lo que son derechos y propiedad intelectual. Nosotros, los docentes del instituto, somos los dueños del material, para que quede bastante claro. Entonces, vamos a trabajar ahora en lo que es la revisión del temario, que es un aspecto importante. Bienvenida, Adriana, no me había fijado que se haya conectado. Muy buenos días. Vamos a trabajar en lo que es la revisión del temario para que a ustedes les quede claro en qué consiste la prueba y cómo se evalúan los contenidos de la prueba. Entonces vamos a ir a lo que es el temario. Lo tienen ustedes en pantalla. Este temario fue aprobado en el año 2020. Es el temario más reciente para la prueba de bachillerato y consiste en 14 temas distintos que se evalúan durante la prueba. Cada tema normalmente tiene un solo texto que se evalúa en el examen. Entonces vienen distintos textos, pero un solo tema por texto. Ahora, hay algunos temas, dos en especial, que tienen 6 preguntas. En muy raras ocasiones, vienen 2 textos de 3 preguntas en esos temas. Es muy rara ocasión, pero puede darse. Normalmente va a ser un solo texto y en ese texto les evalúan las 6 preguntas. En los temas que son de 5 y de 4 preguntas, viene un solo texto en el cual se evalúan las 4 o las 5 preguntas. Ahora, este temario aplica para bachillerato por madurez suficiente. Este es el más reciente y este es el que se evaluará para la prueba 02-2022. Antes de entrar a la evaluación del programa, ¿alguna pregunta, consulta o duda sobre el reglamento institucional? ¿Alguna consulta o alguna duda que tengan en cuanto al reglamento institucional? Ok, todo claro, excelente. Bueno, vamos al temario. El cognitive target número 1 es Achievements of our National Athletes. En este tema se encuentran 5 preguntas y lo que normalmente se evalúa en este caso son biografías, distintas biografías de atletas nacionales. Les ponen un texto de Hannah Gaviria, de Keylor Navas, de qué sé yo, de alguna de las surfistas que ahora está pues, representando al país,
de Kenneth Tencio, de algún otro atleta de renombre en el país, se les pone un texto y ustedes lo que necesitan es responder en base a ese texto. Normalmente aquí se habla de los deportes más tradicionales a nivel nacional y son 5 preguntas que se evalúan en este caso. Es muy importante, y aquí voy a usar este tema como ejemplo, cuando se habla de este temario, es importante que lo sigan y que lo utilicen. ¿Por qué? Porque el examen viene resuelto en la misma forma y en el mismo orden en el que este temario viene. Si ustedes dominan el temario, ya saben qué tema sigue después de un tema. Entonces ya ustedes se preparan mentalmente para las posibles preguntas que vayan a presentarles en ese caso. También esta parte donde se menciona lexicon related to this target content, se los voy a señalar por acá. Donde se menciona lexicon related to this target content, siempre en esta columna van a venir ejemplos de preguntas, las cuales pueden ser utilizadas en el examen. Entonces es una recomendación que ustedes puedan utilizar esto como parámetro para lo que es las posibles preguntas que se les puedan presentar durante la prueba. En el caso del número 2, el Cognitive Target número 2 va de la pregunta número 6 a la pregunta número 10 y dice Costa Rican Art, Music and Crafts. En este caso, en este tema, lo que se evalúa son temas relacionados al arte, a la música y a las artesanías. En ocasiones viene una biografía de un artesano, de un compositor, de un cantante, de una actriz, de un actor. En algunos casos viene alguna lectura relacionada a una exhibición de pinturas, a una exhibición de artesanías o algún museo del país. Es lo que normalmente se evalúa en este caso. Vienen 5 preguntas de este tema y lo que está abajo son algunos ejemplos de preguntas que se pueden observar en el examen. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Va de la pregunta número 6 a la pregunta número 10. El tercer tema que se evalúa es Costa Rican Typical Food, comida típica costarricense. Una vez más, donde dice lexicon related to this target content, vemos algunos ejemplos de preguntas que se pueden utilizar en el examen. Este tema va de la pregunta número 11 a la pregunta número 14 y es uno de los temas cortos del examen. De este solo salen 4 preguntas normalmente alocadas en un solo texto. En un examen anterior salieron 2 textos de 2 preguntas. Eso sería una raya verdadera en el cielo, pero no sucede normalmente. Normalmente es un solo texto de 4 preguntas. Ahí les hablan que del casado, que del gallo pinto, que de la olla de carne, que del tres leches, el arroz con leche. Postres meramente costarricenses o comidas meramente costarricenses es lo que se evalúa en este tema. El Cognitive Target número 4 es Types of Food, Eating Habits and Behaviors at the Table. Este tema va de la pregunta número 15 a la pregunta número 19. Y lo que se evalúan en este caso son todo lo que son los hábitos y los comportamientos en la mesa. Por ejemplo, aquí se ve qué cosas se debe hacer y qué cosas no se debe hacer. Por ejemplo, que no se debe comer con la boca abierta, que se debe utilizar los utensilios correctamente, saludar a la hora de sentarse, en fin, un montón de cosas relacionadas a ética y comportamientos en la mesa. Es lo que se ve en este tema. Es el contenido número 4, tipos de comida, hábitos alimenticios y comportamientos en la mesa. El Cognitive Target número 5 es Holidays and Celebrations in Costa Rica with some celebrations in English-speaking countries. Celebraciones de días festivos en Costa Rica y países de habla inglesa. Ese es nuestro tema número 5. Este va de la pregunta número 20 a la pregunta número 24. ¿Qué se celebra aquí en este caso? Se habla de alguna celebración a nivel local, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de San José, el Día de la Virgen de los Ángeles, el Día es el Día del Trabajador. Normalmente se evalúa una festividad relacionada a esto o
en algunos países de habla inglesa, como por ejemplo Halloween, Acción de Gracias, el Día de San Patricio. En un texto de exámenes anteriores se evaluó hasta las fiestas de Río de Janeiro, los carnavales de Río. O sea, se evalúan distintas celebraciones a nivel global. Entonces, también es importante tomar esto. Y en cuanto al lexicon related to this target content, estas que están acá son ejemplos de preguntas que se pueden utilizar en el examen. Este, como les decía, va de la pregunta número 20, la pregunta número 20 a la pregunta número 24. El tema número 5. El tema número 6 se evalúa desde la pregunta número 25 a la pregunta número 29. Y es Causes and Effects of Natural Resources Misuse, o causas y efectos del mal uso de los recursos naturales. Este tema es uno de los más costosos en cuanto a su nivel de vocabulario, porque el vocabulario es bastante elevado, pero normalmente tratamos de que ustedes puedan utilizar la menor cantidad de vocabulario posible para resolverlo. Cuando un tema tiene un vocabulario más técnico que otro, se facilita su resolución porque no hay margen para que se usen sinónimos dentro de la prueba, sino que se usa el mismo vocabulario en las preguntas que en el texto. Entonces eso lo vuelve un poco más sencillo. El siguiente tema es el número 7. Que es Tourist Aspects Worldwide and Tourist Attractions Offered by Costa Rican Communities. Este es uno de los temas más largos de la prueba, se abarca de la pregunta 30 a la pregunta número 35. Son 6 preguntas. Lo que normalmente en este caso se evalúa es un texto relacionado a alguna comunidad del país y qué tipo de atracciones se observan en esta localidad. Por ejemplo, viene un texto, digamos, sobre Quepos. Entonces dice, Quepos tiene este tipo de facilidades, tiene este tipo de atracciones o este tipo de lugares que se pueden visitar. Entonces, en ese caso, eso es lo que se evalúa en este tema. O decir, en las playas de Malpaís uno puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede visitar este lugar. Es lo que normalmente se evalúa. Normalmente viene un solo texto, pero he visto exámenes donde vengan 2, entonces en ese caso vendrían 2 textos de 3 preguntas cada uno. Pero normalmente es un solo texto donde se evalúan 6 preguntas. Entonces, aquí estamos en el punto exacto de la mitad del examen. Aquí hasta ahorita llevamos 35 puntos. Luego llegamos al Cognitive Target número 8. Este normalmente es la pega y es el que normalmente atrasa a los estudiantes más en el examen. Está ubicado estratégicamente en el centro de la prueba para que ustedes tengan mayor dificultad en resolver los últimos ítems. De hecho, vean que inclusive tiene bastantes ejemplos relacionados a lo que es las distintas preguntas. Entonces, estas preguntas es indispensable que las repasemos. Vienen en total 5 preguntas que van desde la pregunta 36 a la pregunta 40. Aquí lo que se ve son enfermedades, síntomas relacionados a la enfermedad y cómo tratarla, lo que es el tratamiento de las enfermedades. Entonces viene dividido como en 3 partes los textos. Es lo que normalmente se hace. Sugiero, creo yo, que ahora van a estar hablando del COVID, mucho del COVID, de la gripe estacionaria. Eso es lo que me imagino que van a evaluar en ese tema para el examen. Esos serían 5 puntos más. El tema número 9 es Our Democratic Tradition. De hecho, en el último examen de bachillerato, este texto lo repitieron. Repitieron el mismo texto que habían hecho en la convocatoria 01-2020. Entonces, era el mismo texto, las mismas preguntas, el mismo tono. Entonces, por eso también nosotros utilizamos los exámenes mucho para repasar, que nos sirve mucho para tratar de contemplar esta posibilidad. Entonces, de la pregunta número 41 a la pregunta número 45 se evalúa este tema. Aquí lo que sale es algún texto relacionado a la democracia costarricense, algún tema relacionado a lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones o a la Asamblea Legislativa, de cómo funciona, de cuál es su estructura, de cuál es su composición, de cada cuánto se vota, los requisitos para votar, todo ese tipo de cosas es lo que se evalúa en este tema.
El Cognitive Target número 10 es Careers, Jobs and Lifestyles. Este tema se evalúa de la pregunta número 46 a la pregunta número 50. Y se habla de lo que son 3 posibles escenarios en cuanto al texto. Puede ser un texto relacionado a alguna carrera en especial, algún texto relacionado a trabajos o a estilos de vida. De hecho, en los últimos 3 exámenes lo han variado. En el 2020 evaluaron un anuncio de trabajo. En el 2021, en el primer examen, evaluaron alguna carrera en especial, hablando de qué se hacía en una carrera en específico. Y en el 2021, en la 02, evaluaron estilos de vida. Entonces han ido como variando. Son 5 preguntas que se evalúan, como les dije, en la pregunta 46 a la pregunta 50. Y estos son ejemplos de preguntas que se pueden utilizar. Vean que los ejemplos que hay en este tema son mucho mayores que los que hay en otras materias, en otros temas. Esto es porque este tema es un poco más técnico en cuanto a su vocabulario. El tema número 11 que se evalúa es Science and Technology, ciencia y tecnología. Este es el segundo tema que tiene 6 preguntas y se evalúa de la pregunta 51 a la pregunta número 56. Entonces aquí lo que se ven son artículos relacionados a ciencia, algún avance tecnológico, algún dispositivo que se haya creado, algún uso de alguna tecnología, que si es bueno o malo, al mal uso de la tecnología también. Entonces aquí se evalúa todo eso. Igual tienen ejemplos de preguntas que se pueden utilizar en el examen. Esta de la pregunta 51 a la pregunta 56. Cognitive Target número 12, el tema número 12 es Morals and Values. Aquí vemos todo lo que son los valores y la moral. En esto se evalúa de la pregunta 57 a la pregunta 61. Y aquí lo que se evalúa es todo lo que es el respeto, la tolerancia, la importancia de estos valores dentro del tema, dentro de nuestra sociedad. Entonces, es lo que se evalúa en el Cognitive Target número 12. En el tema número 13, Gender, Senior Citizens and Minority Groups, este tema se evalúa de la pregunta 62 a la pregunta 66. Y aquí lo que se habla sobre el rol de los hombres y las mujeres en la sociedad, temas relacionados al género, oportunidades para adultos mayores, grupos minoritarios, vida en familia. Aquí se evalúan temas relacionados a lo que son las minorías y los grupos sociales distintos que existen en nuestro país. Y por último, el tema número 14 es Mass Media and Communication. Aquí lo que se evalúa es temas relacionados a medios de comunicación, televisión, radio, redes sociales y demás. Y abarca la pregunta 67 a la pregunta número 70. Este es el último tema. Curiosamente, es el tema en el que la gente más falla. Y la gente no lo falla por un tema de dificultad, porque es quizá el más fácil de todos los temas del examen, pero lo falla mucho porque llegan al final del examen sin tiempo y tienen que rellenar como sea los espacios, o porque también ya llegan, pues obviamente agotados mentalmente, y lo único que desean es salir del examen y tiran las respuestas, como decimos popularmente, a como caigan o al batazo. Entonces es el tema en el que la gente más falla, pero no es por un tema de dificultad. Luego vamos a tratar de ver algunas estrategias para resolver el examen y cómo vamos a hacer para evaluar esto. Ahora, en total tenemos 70 preguntas. ¿Saben ustedes cuál es el número mágico que necesitan para aprobar el examen? ¿Cuál es el número mágico que necesitan? Y Mario dice que ni idea. Daniel dice que 44. Bueno, veamos. Para aprobarlo de manera oficial, o sea, que el día que ustedes llegan y hacen el examen, digan, vamos a pasar
que yo les asegure que pasaron, hay que tener 49 preguntas buenas. De las 70 en total, hay que tener 49 preguntas buenas. Este es el número mágico, por así decirlo, oficial. Ahora, usualmente, normalmente, los estudiantes que tienen de 45 o hasta 44 para arriba pasan, pero no porque les dé 70, sino porque el MEP va hacia ahí como un arrastre, como una curva, ¿verdad? De estudiantes que tengan alguna situación relacionada a, o sea, a los exámenes, digamos así, como para aumentar la cantidad de gente que pasó. Entonces, he visto gente que con 45 pasan, he visto gente que con 44 ha pasado, pero no es un dato oficial, digamos así, no hay una forma de yo decirles, con eso pasan, no. Normalmente van a entrar dentro de la curva, eso sí. Pero de forma oficial, para pasar, tienen que aprobar 49 ítems de los 70. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen 14 temas, pueden fallar 1.5 preguntas por tema, o lo que se traduce a que pueden fallar 14, una pregunta por cada tema y 7 preguntas adicionales entre todos los temas. Eso es como el rango en el que ustedes deberían de ubicarse. Entonces, con 49 preguntas, ese es nuestro número mágico, con eso pasaría. El grupo anterior de bachillerato, el grupo que tuve anteriormente en bachillerato, este grupo fue bastante bueno. Y yo les dije desde un principio, ahorita ustedes van a ubicarse, si ustedes hacen un examen ahorita al principio de la clase, van a tener entre 30 y 35 preguntas buenas y todo el grupo se ubicó en ese rango. Y cuando terminen el examen, cuando terminen de hacer la prueba, todos se van a ubicar entre 51 y 56 preguntas buenas. Y de hecho, el grupo era aproximadamente 15 estudiantes. De los 15, creo que fueron 3 que no pasaron la prueba. Uno pasó la prueba con una nota sumamente elevada, ¿verdad? La pasó como un 88, 89, si no me equivoco. Él tuvo como 62 preguntas buenas. Pero los otros 10 estudiantes tuvieron entre 51 y 56 preguntas buenas. Entonces, todos se mantuvieron dentro del margen que les dije que se iban a mantener. La metodología que se usa, como les dije, es un poco ortodoxa porque no nos enfocamos en el uso de vocabulario de forma vehemente y notoria, sino que tratamos de utilizar la menor cantidad de vocabulario posible, la mayor cantidad de técnicas y mañas, como decimos popularmente, posibles, para que ustedes aprueben el examen. Entonces, si en algún momento sienten que el vocabulario es poco, sepan que igual yo puedo y voy a reforzarles un poco la parte del vocabulario, pero nuestro enfoque principal es en la técnica de lectura adecuada para aprobar el examen. Ese es nuestro enfoque. No enfocarnos en ver tiempos verbales o en ver el verbo be y todo ese tipo de cosas que normalmente se hacen en las clases de inglés, eso no se hace acá. Es otra metodología, otra forma de resolver las cosas. Algunos aspectos importantes también a tomar en cuenta para la prueba son unos temas gramaticales relacionados al examen. No, normalmente no se utiliza gramática de forma directa. No se utiliza gramática de forma directa, sino que se utiliza sutilmente dentro del examen. Por ejemplo, en la primera parte donde se mencionan sinónimos y antónimos que está acá, no se ven sinónimos y antónimos dentro de la prueba. Antes se evaluaba. Me imagino que cuando Mario, si no me equivoco, hizo ese examen en noveno, hace como 10 años, se evaluaba todavía la parte gramatical de los sufijos y prefijos, que era lo que se evaluaba en ese momento. Ahora no se evalúa de forma directa, pero sí pueda que en un texto, por ejemplo, le pongan una palabra y en la respuesta le pongan el sinónimo. Eso sí es algo que se puede dar. Entonces, igual, durante cada tema, vamos repasando vocabulario elemental que se puede utilizar para lo que es la resolución del examen. Entonces, eso lo considero importante que lo sepan. También lo que son los sufijos y prefijos. Muchas veces un sufijo o un prefijo puede ser la razón por la cual una pregunta tenga una respuesta incorrecta. Entonces, muchas veces, tal vez un pequeño par de letras hacen que una respuesta por completo esté mala. Entonces, es importante, nos vamos a ir a repasar dentro de cada tema, vamos a estarlo evaluando constantemente. Bueno,
Preguntas, dudas, consultas sobre la parte del temario, alguna duda en cuanto a la materia, en cuanto a la estrategia, en cuanto a la manera en la que vamos a evaluar, alguna pregunta o consulta sobre el temario, lo que ustedes necesiten consultar. Una consulta. Ok, entonces a lo que entiendo casi que el examen es como, ¿qué puedo decir? Como texto, como comprensión de lectura, por así decirlo. Correcto, de hecho que sí. Es puro y absoluta comprensión de lectura. De hecho, les voy a compartir en pantalla brevemente uno de los exámenes el examen, de hecho, que les subió a ustedes en la plataforma de Classroom, que es un examen de práctica, de hecho, de prueba de bachillerato. Y vamos a compartirlo en pantalla. El examen, por ejemplo, que ustedes tienen en pantalla es uno tomado de varios textos de bachillerato que se fueron haciendo para crear un tema. Este examen tiene 70 preguntas, de hecho. Y como ustedes pueden ver, todo, absolutamente todo es técnica de lectura, todo es textos. No hay nada que se evalúe, digamos, de forma gramatical. No se ve tiempos verbales, no se ven antónimos, sinónimos, no de forma evaluativa, sino de forma contextualizada. Entonces, si ustedes lo ven, todos son textos, no hay normalmente algo que se vea adicional a los textos. Claro, ¿qué es lo que hacemos? Yo trato de enseñarles a ustedes cuáles son las técnicas más adecuadas para resolver los textos. Trato de darles unas pizcas pequeñas de vocabulario, pero sin querer, como quien dice, agotarlos de forma extensiva. Al principio el método, y les voy a decir para adelantárselo, ¿verdad? Al principio el método pueda que choque con el estudiante porque siente que necesita más vocabulario para resolver la prueba, pero está estadísticamente comprobado que esto, con la forma en la que se evalúan o que nosotros tratamos de enseñarles a ustedes a hacer la prueba, se obtiene entre un 70 y un 80% de las respuestas correctas. Está estadísticamente comprobado. Entonces, la idea es que ustedes se apeguen estrictamente al método. Pero igual, ahorita de hecho vamos a hacer algo con respecto a la parte del vocabulario, porque pues también es importante ver qué técnica es la más adecuada para que ustedes aprender vocabulario. Muchas veces sucede, ¿verdad?, que en los grupos o en los cursos de estos de inglés, para bachillerato, les meten listas gigantescas de texto, de vocabulario, y no es lo más efectivo. Lo más efectivo ha resultado para nosotros trabajar directamente con la prueba, ver ejemplos de los que se han realizado en exámenes anteriores y utilizarlos para que ustedes puedan obtener un mejor resultado. En otras palabras, enfocarnos más en la resolución de textos que en la práctica del vocabulario. Entonces, lo que yo quiero hacerlos es expertos en cómo escudriñar un texto para ustedes resolverlo de la forma más adecuada. Otras preguntas, dudas, consultas relacionadas al temario, al examen, alguna pregunta que ustedes quieran hacer en este momento. Buenos días. Buenos días, Ariana. Bueno, mi consulta es que hablando de lo del vocabulario, a mí me preocupa es porque tengo un montón, bueno, como 10 años o más de que yo hice el examen, entonces de vocabulario y yo no sé absolutamente nada, pero eso es la duda, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer como para reforzar eso? Porque si yo empiezo a ver el examen, pues no voy a poder contestar ni una ahorita, pienso yo. Sí, Ariana, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de ir dosificando el tema del vocabulario, o sea, no es que no se les va a dar del todo, sino que vamos a trabajar con el mínimo necesario. O sea, no vamos a tratar de excedernos en cuanto a la cantidad de vocabulario, sino trabajar con un monto, una cantidad necesaria suficiente para la prueba. Pero usted se va a dar cuenta conforme vayamos evaluando la clase en qué consiste la metodología y por qué se les menciona de que se necesita mínimo vocabulario para resolver la prueba. Muchas veces lo único que nos hace falta es escudriñar
el texto de una mejor forma. Muchas veces es descartar inclusive opciones antes de iniciar la prueba. No sé si ustedes vieron el video que el instituto les facilitó para ver cómo eran las clases de inglés. Ese video, hay una metodología que inclusive les permite a ustedes eliminar respuestas antes inclusive de ir al texto. Entonces, tratamos en la medida de lo posible de jugar con todo. Sí vemos vocabulario, sí resolvemos normalmente con vocabulario, pero también nos enfocamos en una gran mayoría en la técnica de lectura. Con las técnicas de lectura que tenemos, normalmente el estudiante resuelve 4 de 5 preguntas buenas. Normalmente siempre va a haber errores porque es parte de la metodología, pero normalmente el estudiante se coloca dentro de un porcentaje que vaya a aprobar el examen. Entonces, sí vemos vocabulario, obviamente lo único es que no tratamos de que sea el enfoque principal. Hay docentes que, bueno, te hacen una clase y lo que te hacen es un PowerPoint donde ves 40 diapositivas de vocabulario, de verbos y un montón de cosas, lo cual siento que para la virtualidad se vuelve tedioso. Entonces, yo trato en la medida de lo posible de que ustedes hagan ejercicios, de que resuelvan, de que vean cómo se escudriñan los textos, de enseñarles las distintas técnicas, mañas y demás necesarias para ustedes aprobar el examen. O sea, sí se ve vocabulario, pero se mantiene a un mínimo, de manera que ustedes puedan utilizar el mínimo vocabulario posible, pero que de igual forma respondan al menos el 80% de las preguntas de forma correcta. Está bien, gracias, profe. Excelente. Bueno, chicos, vamos a ver. Les voy a compartir en el chat de Zoom un link al que quiero que vayan ahora. Es muy importante para mí como docente saber un poco de qué manera puedo lograr llegar a ustedes de mejor forma con respecto a la materia. O sea, en otras palabras, saber qué metodología es la más adecuada para trabajar con ustedes en cuanto a lo que es el vocabulario, los textos, si son personas que aprenden más haciendo, si son personas que aprenden más escuchando o viendo. Entonces es sumamente importante esto para lo que es el curso de bachillerato en inglés. Entonces, este link que les acabo de enviar acá los va a reenviar hacia esta página donde ustedes van a hacer un test de estilos de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a responder en este caso? Solamente las preguntas que se les presentan. Esto para ver si son personas que aprenden más de forma visual, auditiva o de forma kinestésica. Las personas que aprenden de forma kinestésica son las personas que aprenden más haciendo. Son las personas que son normalmente muy buenas con la parte manual y que normalmente tienen que necesitar algún tipo de movimiento durante el momento en el que están aprendiendo. Las personas auditivas, pues cuyo estilo de aprendizaje es más enfocado a la escucha, a alguna metodología que involucre la parte auditiva. Y en el caso de las personas visuales, la gente que aprende más con PowerPoints, con fichas, con llaveros didácticos, un montón de estrategias más. Entonces, la idea es ver en qué estilo de aprendizaje se ubican para planear de forma más efectiva las clases. Al final de las 24 preguntas que tienen, va a venir un icono que dice puntuar test. Una vez que dice puntuar test, ustedes le pueden tomar un pantallazo, le pueden tomar una fotografía a la pantalla de la computadora y lo envían al grupo de WhatsApp. Esto para que quede registrado y yo poder ver ahí como cuáles son los estilos predominantes y dar recomendaciones en cuanto a la materia y en cuanto a cómo ustedes pueden practicar de mejor forma para el examen. También, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a tomar un momento para resolver este test. Les voy a dar 15 minutos exactos para que puedan resolverlo. Y luego vamos a venir a hablar del test y de cómo, qué recomendaciones puedo darles para la resolución de ejercicios y también para lo que es la materia y el vocabulario. Entonces, realizamos este test, le tomamos el pantallazo, lo enviamos al grupo y luego son las 11:01. A las 11:15 regresaríamos a la lección. Profe, ¿lo puede volver a mandar el link? Disculpe. Sí,
Está en el chat de Zoom y se los voy a enviar también en el chat de del grupo de bachillerato para que lo tengan ahí en el chat de WhatsApp también. Ahí está ya disponible para que lo puedan repasar ahí. Entonces, en este caso, ya ahí lo tienen disponible y pueden hacerlo. Tienen a las 10 a las 11:15 de la mañana regresamos. Voy a levantarme un momento de la computadora, en un par de minutos regreso y trabajamos mientras tanto en este test. ¿Entendido?
Profe, disculpe, ¿cuál parte de todo lo que dice le pasa?
Bueno, estamos de regreso. Vamos a analizar un poco algo que nunca pasa, que es algo bastante inusual, que todos los participantes del test tuvieran un enfoque mayor en cuanto a lo que es la parte auditiva. Bueno, eso es bastante interesante. Una metodología que yo les voy a recomendar para trabajar el vocabulario, las palabras que vayamos a ver es lo siguiente. Yo les voy a hacer una recomendación. Existen aplicaciones como PowerPoint, las cuales les van a poder permitir hacer lo que nosotros llamamos Pictionaries, o sea, diccionarios en base a palabra y a imagen. Entonces, mi recomendación es hacer un Pictionary por cada tema que vayamos a analizar. Hacer un diccionario de imágenes por cada tema que vayamos a analizar. Yo les voy a dar las palabras más comunes de cada tema, los verbos más comunes, las acciones más comunes, y que ustedes puedan trabajarlo en relación a diccionarios de palabras con imágenes. ¿Qué recomendación les voy a dar también? Que estas palabras las introduzcan en Google Translate, en el traductor de Google, para que con el auricular que esta aplicación tiene, ustedes puedan escuchar también la pronunciación de las palabras y la puedan asociar con la imagen. Muchas veces funciona esto para aprender inglés, pero también funciona para practicar para la prueba de bachillerato, porque al momento de que ustedes ven la prueba o que están haciendo la prueba, van a hacer la asociación es con el sonido. Entonces, eso es importante. Yo en mi caso voy a tratar de darles suficientes recursos audiovisuales para que practiquen el vocabulario relacionado al tema respectivo. Eso es lo que voy a tratar de hacer con ustedes, para que puedan, en la medida de lo posible, repasarlo de forma efectiva. He tenido grupos que son 100% visuales, entonces hay que hacer en su mayoría muchas presentaciones de PowerPoint, muchas imágenes, muchos ficheros con vocabulario. Bien, ha habido que hacer muchas estrategias en cuanto a esto. Y el objetivo de hacer el estilo de aprendizaje, la prueba de estilos de aprendizaje, es que ustedes puedan de forma efectiva repasar el vocabulario relacionado a la materia. Entonces, esto en cuanto a lo que es su estilo de aprendizaje. ¿Qué es nuestra intención? Que ustedes sepan que tratamos de tomar en cuenta su estilo de aprendizaje para la planificación de las lecciones. De manera que ustedes, que las lecciones se adecue a lo que la mayoría necesita en cuanto a la técnica para dar la materia. Vamos a lo que es la parte de práctica diagnóstica, o sea, en otras palabras, es ver en qué forma vienen ustedes para resolver lo que son los distintos ítems de la prueba. Entonces, quiero ver un poco que ustedes me comenten desde qué técnica utilizan hasta cómo se las ingeniarían para resolver un texto y cómo normalmente lo resuelven. Entonces, vamos a ir, voy a compartirles en pantalla el examen de práctica que se les compartió también en la plataforma Classroom. ¿Todos ya tuvieron acceso a la plataforma Classroom o hay alguno que todavía no tenga acceso a la plataforma Classroom? Yo sí tengo acceso. En la plataforma Classroom se les facilitó una prueba que es esta que ustedes tienen en pantalla. Dice Daniel que no, yo soy, quiere decir yo sí o yo no. No entendí. Dice yo solo tengo acceso, quedó como entre un sí y un no. Ah, bueno, ok. Eso sí. Ok, entendí, Daniel. Entonces, si todos tienen acceso, por favor, vayan a esta prueba, por favor, ubiquen el documento y ubíquense, por favor, todos en la página 14. Ubíquense todos, por favor, en la página 14. Profe, yo hasta ahora la bajé y estoy con el celular. Ok, no hay ningún problema. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. En este caso, quiero ver cómo ustedes normalmente se las ingeniarían, por así decirlo, de forma popular para resolver un texto, aún sin haber visto materias. En otras palabras, ver cómo vienen, para ver qué técnicas utilizan, cómo se guían, de qué forma lo resuelven. Entonces, quiero ver cuánto también tarden en cuanto a la duración. Entonces,
Normalmente el entrenamiento que se les va a dar, la capacitación que se les va a dar para el examen, va a buscar que ustedes resuelvan el ítem en 2 minutos. De manera que ustedes puedan resolver los textos, cada texto en un máximo de 10 minutos. Ahora, ustedes se van a dar cuenta conforme vayamos resolviendo el examen, conforme vayamos viendo la materia, en base a qué se saca esto. Porque normalmente el primer ítem va a durar como 3 minutos para resolverlo, pero conforme van avanzando los ítems, van a tener la necesidad de usar menos cantidad del texto. Entonces, va a ser más sencillo para ustedes ir resolviendo los últimos ítems de cada tema. Tal vez el último ítem inclusive pueda que les tome menos de 1 minuto. Entonces, esto ahora se los voy a explicar y se los voy a detallar de una forma más adecuada. Ahorita quiero que se ubiquen en la pregunta número 26, que se ubica en la pregunta número 26, en la página número 14. Y quiero que tratemos de resolver los ejercicios que van desde la pregunta número 26 a la pregunta número 30, que está ubicada en la página número 15. Entonces, quiero ver cómo ustedes lo resuelven, quiero ver qué técnicas utilizan, quiero ver cómo resuelven, qué vocabulario utilizan, de dónde a dónde revisan o cómo lo hacen. Y quiero ver hasta cierto punto qué pues, vocabulario conocen. Este texto es del el tema número 6 del examen, que es las celebraciones costarricenses y celebraciones en países de habla inglesa. En este caso, este es sobre el Día de las Culturas. Entonces, vamos a resolver el texto de la pregunta número 26. Ok, dice Daniel que lee la pregunta y luego el texto. Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Es la forma correcta, pero luego vamos a irle dando todavía un poco más de tips para resolver el examen. Entonces, vamos a trabajar de la pregunta número 26 a la pregunta número 30. Les voy a dar 12 minutos, son las 11:23. Les voy a dar 12 minutos para que resuelvan las 5 preguntas. Entonces, las resolvemos, luego vamos a venir acá, vamos a hacer un análisis de qué técnica provisional están usando y voy a empezar a darles algunas recomendaciones para la resolución del examen.
Bueno, estimados estudiantes, estamos de vuelta. La idea era no compartir las respuestas en el chat para todos, pero bueno, ya vi que me las mandó de forma directa, entonces no he dicho nada. Bueno, vamos a revisar las respuestas y vamos a ver cómo ustedes lo resolvieron. Pregunta, Daniel, Adriana y Mario y Leandro, ¿pudieron resolver las 5 preguntas? En Sí, teoría sí, ¿verdad? Ujú. Mario sí. Leandro, sí, también. No, no problema. Tal vez me confundieron un par de palabras, pero la busqué y todo bien. ok, genial. Daniel y Adriana, Profe, por lo de la aplicación yo no pude meterme, ahora lo hago. ok, genial, excelente. Bueno, vamos a revisar un poco y quiero ver cómo resolverían ustedes esto. Y lo que quiero que veamos, la metodología de trabajo, veámoslo así, a ver cómo ustedes lo resuelven. Vamos a ir al texto. Y en el caso de la pregunta número 26, Daniel, ¿cuál marca como respuesta correcta? Y Daniel en este caso nos indica que marcó como correcta la opción B, que dice que es India. Vamos a ver. Hay algo que quiero que sepan de estos exámenes y es lo siguiente, que tal vez los profesores no se lo dicen. El examen siempre se resuelve de arriba para abajo, de forma cronológica lineal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la primera pregunta siempre va a estar al principio y la última siempre va a estar al final. Y se van resolviendo de forma lineal, en el sentido de que cuando usted ya encontró el lugar donde se encuentra una de las respuestas, usted ya no tiene que devolverse de ahí en adelante. En otras palabras, por cada pregunta que usted responda, es menos la cantidad de texto que usted necesita utilizar para resolver el examen. Entonces, esa va a ser nuestra primera premisa, lo primero que vamos a tratar de entender. El hecho de que no hay que devolverse una vez resuelta la prueba. Veamos en este caso, una vez resuelto el ítem. Veamos en este caso la pregunta número 26. Aquí la palabra clave es el verbo que aparece al final de esta pregunta o la palabra que aparece al final de esta pregunta, que es en este caso head. Head como sustantivo significa cabeza, pero head como verbo significa dirigirse. Entonces, en este caso aquí tenemos la palabra headed, que es el pasado de ese verbo, que es head. Entonces, se dirigía a. Cuando encontramos la palabra o el centro donde la respuesta probablemente se ubique, vamos a marcar desde el punto anterior hasta el punto siguiente. O sea, en otras palabras, en este trazo que yo acabo de subrayar, ahí debería estar la respuesta correcta. Entonces, siempre vamos a utilizar esto, de arriba hacia abajo. Vamos a buscar lo que más se asemeje a la pregunta o lo que más se asemeje a la respuesta y vamos a tratar de ubicarnos de ahí hacia abajo. Entonces, en este caso, el texto dice, he thought he was headed to India, but landed on the Caribbean coast instead. En este caso, dice headed to India. Headed to India, que es lo mismo que en este caso decía supposed to head. Es lo mismo que dice ahí en el texto. Lo hacemos por asociación y la respuesta correcta, como lo decía el compañero, es la opción B. Vamos a la pregunta número 27. Ahora, ¿qué es la ventaja que ya yo tengo? Ya yo encontré la pregunta 26 y utilicé esta parte del texto. Ya yo no tengo que devolverme y utilizar esta parte del texto, sino que sigo respondiendo de aquí para abajo. Entonces, cada vez va a ser menos la cantidad de texto que yo voy a tener que utilizar para resolver el ejercicio. Vamos a la pregunta número 27.
Mario, en el caso de la pregunta número 27, ¿cuál marcó usted como respuesta correcta? La D. The culture diversity. Que sería la D. Correcto. Ok, veamos. Nuevamente, como les decía, ¿qué es lo que nos está preguntando la pregunta? Dice official holiday. Change the name of the official holiday. Aquí es lo que vamos a ir a buscar al texto. Siguiendo de arriba para abajo, buscamos lo primero que mencione el término de change the official holiday. Y aquí se encuentra. Change the name of the official holiday. Ahora, aquí se nos menciona this change nuevamente. Vamos a marcar desde el punto anterior hasta el punto siguiente. Que en este caso sería este. Y dice, since 1994, Costa Rica has changed the name of the official holiday from Día de la Raza to Día de las Culturas. This change recognizes the mix of cultures which has contributed to the development and culture of Costa Rica. Dice the mix of cultures. ¿Qué sería the mix of cultures? ¿A qué le suena the mix of cultures? ¿Qué sería el mix? The mix se refiere a la mezcla. En este caso sería a la mezcla de culturas que ha contribuido al desarrollo de la cultura de Costa Rica. Pero aquí la palabra clave es esto, the mix of cultures. La mezcla de culturas, que es lo mismo que decir la diversidad de culturas, que es lo que aparece en la opción D, que sería la respuesta correcta a la pregunta número 27. Ahora, vean nuevamente lo que les decía. Ya no tendría que utilizar esta parte del texto. Ya utilicé esto para responder dos preguntas. Ahora, ya lo único que tendría que usar para las siguientes preguntas es esto. Entonces, cada vez tengo que utilizar menos texto para responder las preguntas. Imagínense que en estos dos párrafos hay 3 respuestas. Entonces se vuelve mucho más sencillo resolverlo. Vamos a la pregunta número 28. En este caso, Leandro, ¿cuál marcó como correcta en la pregunta número 28? Yo tengo la C, no sé si estoy bien. Tiene la C, vamos a ver. Dice la 28, what is the feature of the Gran Desfile? Ok, ahora vamos a ver. Encontramos la palabra Gran Desfile en este párrafo, entonces vamos a ubicar nuestra respuesta en este margen. Otra técnica que podemos empezar a utilizar es ir descartando opciones. Por ejemplo, si ustedes notan en ese párrafo, en ninguna parte de ese párrafo se menciona la palabra ubita. Entonces, ya de entrada por ahí podemos eliminar una opción. ¿Por qué? Porque la palabra ubita ni siquiera se menciona. Entonces, pasamos de tener un 25% de probabilidad de tener la respuesta buena a un 33.3%. Subió un 8%. Ahora, otra opción que en este caso se puede eliminar es la opción B. ¿Por qué? Porque menciona la palabra 2 years. Y si ustedes lo notan en el texto, no se menciona el número 2 o no existe el número 2. Entonces, eliminamos también la opción B. ¿Por qué? Porque ni siquiera se encuentra la palabra o el número 2. Entonces ya nuestras opciones ya no son de un 25%, ahora son un 50%. Como un tiro de moneda, por así decirlo. Entonces, vamos a ver, nos quedan 2 opciones. Ahora, dice la D, it represents the same dances every year. Aquí la palabra correcta es, la palabra clave es la palabra same. ¿Por qué? Same significa lo mismo. Y en este caso, aquí se menciona la palabra better dances. Aquí aparece dances, pero la palabra que se menciona a la par es better, que significa mejores. Si van a ser los mismos, no pueden ser mejores.
Entonces, en este caso, podemos utilizar este criterio también para discriminar y obtener que la respuesta correcta es la opción C, que es la que nos quedaría disponible. Pero, si no lo resolvemos de esa forma, aquí decimos donde dice, where different colorfully costumed dancing groups perform acrobats and features in the street. En este caso, eso que dice de grupos de baile y de acrobacias, ya con solo eso tenemos dos actividades diferentes. Y aquí en la respuesta se menciona actividades culturales diferentes. Entonces, en ese caso, con solo ese criterio ya podemos razonar de que la respuesta correcta sería la opción C. Ahora, insisto, vean la importancia de dominar la técnica de lectura, porque nos queda un solo párrafo. Aquí aparecen un párrafo. Y nos quedan dos preguntas. ¿Qué quiere decir? Que en esas dos preguntas se van a ubicar en ese párrafo y en orden. Vean qué sencillo se vuelve el examen de resolver. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace? Y los que hicieron noveno hace poco no me van a dejar mentir en esto. Ustedes dicen, pregunta número 1, y van y leen todo el texto. Pregunta número 2, otra vez a leer todo el texto desde arriba, aún lo que ya han usado. Pregunta número 3, vuelven a leer todo el texto. Claro, por eso la gente llega al final del examen agotada, porque han leído 70 textos. No hay forma de que leyendo 70 textos una persona llegue buena y sana, por así decirlo, al examen. O sea, eso no va a suceder. Normalmente va a haber un agotamiento mental enorme y por eso no van a obtener las respuestas correctas. Entonces, la recomendación siempre va a ser, en este caso, tratar en la medida de lo posible de leer lo menos posible. Entonces, veamos en el caso de la pregunta número 29. Daniel, ¿cuál respuesta habría marcado usted como correcta para la pregunta número 29? Daniel dice que puso la A, pero no sabemos. Bueno, vamos a ver. Dice la pregunta número 29. Which group protest in opposition to Columbus? Vean qué sencillo se vuelve esto. Aparece la palabra protest y aparece la palabra Columbus. Y ya sé que solo me queda un párrafo. Y aquí aparece Columbus y aquí aparece la palabra protest. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos desde el punto anterior hasta el punto siguiente y marcamos. Y vean lo que dice. The Grand Desfile is an Afro-Caribbean event, but occasionally there are also indigenous groups who protest against Columbus with fine dances. Dice, there are also indigenous groups who protest against Columbus with fine dances. Entonces, en este caso, hay una sola de las opciones que se menciona. Y dice, indigenous groups who protest. La respuesta correcta en este caso sería indigenous, que sería la opción A. Ahora, insisto, la importancia de la técnica de lectura. La pregunta número 30, ya la resolvimos, la pregunta 29, y para la pregunta número 30 nos queda este extracto de texto. Quiere decir que en esas líneas finales tiene que estar la respuesta a la pregunta número 30. Imagínense lo que es tener una respuesta a la cual ustedes solo tengan que leer 4 líneas, o 3 en realidad. Que con eso ustedes encuentren la respuesta correcta. Esa es la ventaja de utilizar la técnica de lectura de forma adecuada. Y en este caso tenemos, in the rest of Costa Rica, this event is celebrated by school children who dress up as diverse figures such as indigenous people or Columbus. La pregunta dice, how do school children celebrate this event? By. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso según lo que ustedes marcaron? Y yo puse la C. Yo marqué la B. Okay, la respuesta correcta es la opción C. Putting on costumes of historical people. ¿Dónde se menciona esto al final en este caso? Se menciona lo siguiente, y dice, in the rest of Costa Rica, this event is celebrated by school children who dress up as diverse figures such as indigenous people or Columbus. Ahora,
aquí la palabra correcta o la palabra clave en este caso es dress up. El verbo dress up, que significa vestirse. Y en la pregunta se hace costumes, que son vestidos, que normalmente en este caso es lo que, vestuarios, que son lo que normalmente se usa. Pero también el tema de que diga Columbus y que diga indigenous people, los cuales son figuras históricas, que es lo que se menciona en la opción C, que dice putting out costumes of historical people, que sería nuestra respuesta correcta. Entonces, chicos, con esto lo que yo quiero hacer es, ya como para ir cerrando nuestra primera clase, es que ustedes vean un poco de cómo vamos a tratar de prepararlos, que ustedes vean qué materiales se van a utilizar, que ustedes vean qué técnicas se van a evaluar y sepan un poco de la metodología de trabajo de su servidor y cómo trato de que ustedes aprueben el examen. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a tratar de apegarnos a las técnicas. Al principio, como les dije, les va a generar mucho choque, porque van a sentir como de que no están avanzando tan rápidamente. Pero cuando ustedes se den cuenta, van a estar resolviendo todo un examen con la misma técnica y se van a dar cuenta de que van a obtener al menos 50, 51 hasta 56 o más preguntas buenas dentro del examen. Pero el mínimo que van a obtener, ojalá unas 49, 50, 51 preguntas, sí está definitivamente probado de que se puede apegándose estrictamente a la técnica. Entonces vamos a tratar en la medida de lo posible de guiarnos con estos procedimientos para poder aprobar el examen. Entonces, chicos, preguntas antes de retirarnos, preguntas, consultas relacionadas a la materia, relacionadas a la metodología, a la clase, alguna otra duda sobre la clase de la otra semana o algo similar. El video de hoy les va a quedar disponible en unos minutos una vez que ya se procese la subida a YouTube. Se los voy a compartir en Classroom para que lo tengan ahí pendiente de que va a estar listo en unos minutos. Okay. Bueno, si no tenemos preguntas o dudas que aclarar, nuevamente darle la bienvenida. Es un placer para mí compartir la materia y mi trabajo con ustedes, esperando el mejor de los éxitos posibles para todos ustedes. Nos estaríamos viendo la próxima semana, si Dios lo permite, próximo miércoles a las 10 de la mañana, igual que hoy. Un gusto compartir con ustedes, que tengan una extraordinaria semana y que en todo lo que hagan les vaya muy bien. Muchas gracias.